Secretario Autonómico de Justicia y Autogobierno, querido José Luis, bienvenido a tu colegio. Representantes de los grupos parlamentarios, tengo aquí del PSPV, Compromís y del Partido Popular. Creo que no ha venido nadie más y no sé si vendrá alguien más. Directora General de Tributos, tu hija vendrá en cuanto pueda. Presidente del Consejo Valenciano de Cultura, lo tenía por aquí, bienvenido, don José María. Decano del Colegio de Registradores, la Comunidad Valenciana, don Alejandro, que lo veo por ahí. Académicos de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Director de secciones de la Real Academia de Cultura Valenciana, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia, catedráticos, algún exdecano que veo por aquí. Gracias por venir, compañeros, diputada primera de Junta de Gobierno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta quinta. Es la quinta y última mesa redonda sobre Derecho Civil Valenciano. Conferencias que inauguramos ese pasado 25 de junio del presente año en el Salón de Actos de la sede de la Real Academia de Cultura Valenciana y que clausuramos, que cerramos hoy con esta mesa redonda pues en el Salón de Actos de este Colegio de Abogados de Valencia. Yo, por mi parte, y no tenía más que daros la bienvenida a todos, daros la bienvenida. Querido ponente, ahora te presentará don Luis Miguel, presento a la mesa, presidente de la Real Academia de Cultura Valenciana, y mi decano. Te cedo la palabra para que presentes al ponente, bueno, por los que me faltaban. Don Rafael Verdera, bienvenido. De querida descendiente, bienvenida también. Ahora sí, don Luis Miguel, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a todos. No quiero repetir todos los... ¿Ahora se me oye? Sí. Ahora sí. Me corresponde presentar al ponente. Me parece que es una tarea casi absolutamente innecesaria por lo conocido, pero que naturalmente realizaré con mucho gusto. Pero sí quiero antes dejar constancia expresa en nombre de la Real Academia de Cultura Valenciana del agradecimiento a la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, también mi academia, por el apoyo y por la colaboración que hemos recibido para realizar este ciclo de conferencias y expresamente también para dejar constancia del agradecimiento por el apoyo que siempre estamos recibiendo del presidente de la Real Academia a las actividades que estamos haciendo en la Real Academia de Cultura. Agradecimiento también, hoy siendo la última del ciclo de conferencias, a todos los ponentes que han intervenido, en unas ponencias que han sido, yo creo, del máximo interés, y mi agradecimiento, como no, muy expresamente a Vicente Domínguez, que ha sido el alma de este ciclo. Vicente Domínguez Calatayud es secretario general de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación y secretario también de la Real Academia de Cultura Valenciana, un acaparador. Es registrador de la propiedad civil y mercantil en este momento con destino en Javea. Ha sido profesor de Derecho Civil del CEU San Pablo, director del Centro de Estudios Registrales de la Comunidad Valenciana, ha sido decano del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana, miembro de su Junta de Gobierno como director, además, de la creación de la Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías y propulsor también de la de Derecho Concursal, así como de la creación de la Cátedra de Bienvenido Oliver, que institucionaliza la participación de los registradores en la vida universitaria y que es fruto de su empeño personal. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, secretario del Consejo de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, académico, por supuesto, de esta academia, de las dos reales academias, y ha participado en la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía, teniendo un papel muy importante en todas las iniciativas legislativas que en materia de derecho civil ha realizado el Parlamento de la Comunidad Valenciana. Es una persona, yo diría, del máximo nivel en su experiencia en esta materia y, sin más, yo creo que lo que le corresponde es escucharle y que nos ilustre. Bueno, Vicente, adelante.
muchísimas gracias por su presencia. Vuelvo a empezar. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí. En épocas y en momentos tan difíciles, tan movidos, en los que a todos nos llaman de todos lados y queremos acudir a todos los lados y no podemos. Bueno, pues que hayan elegido esta tarde acompañarnos aquí en el Salón de Actos del ICAF y para escuchar a este humilde ponente, pues es muy de agradecer, de verdad, porque el ponente no, pero el tema es muy importante. Y entonces yo creo que el tema merece mucha atención y por eso precisamente agradezco tanto a las dos reales academias, tanto a la de Jurisprudencia y Legislación como la de Cultura, como a la Consellería de Justicia y Administración Pública, el esfuerzo que han hecho para coorganizar estas 5 mesas redondas sobre Derecho Civil Valenciano, que, como bien ha dicho el decano, empezaron el día 25 de junio en el Salón de Actos de la Real Academia de Cultura Valenciana, donde se han hecho las 4 siguientes mesas y concluyen hoy aquí donde tiene lugar la 5ª, que en realidad es una mesa con un solo comensal, aunque tenemos muchos amigos aquí, porque en las otras ha habido 2 ponentes siempre, pero en esta, razones del destino, me han querido a mí, porque si el destino no hubiera querido yo no estaría ahora aquí con ustedes, pues estoy aquí para exponerles el tema este. Bien, por tanto, agradezco a todos su presencia esta tarde aquí y especialmente también a los decanos de ambas instituciones y al secretario autonómico de Justicia, por la representación que ostenta de la consellera de Justicia, doña Nuria Martínez Sánchez, la honorable señora doña Nuria Martínez Sánchez, que no ha podido acompañarnos. Agradezco especialmente la colaboración y agradezco las palabras tanto del decano del Colegio de Abogados y presidente de la Academia de Jurisprudencia, don José Soriano Pobes, como especialmente las de Luis Miguel Romero Villafranca, decano de la Real Academia de Cultura, porque son palabras que demuestran pues, el cariño que resulta de muchos años ya de conocernos, de colaborar, en fin, con resultados, con ayuda en todos lados. De hecho, ellos son los decanos, yo soy el secretario de las 2 academias, o sea, el que les hace el trabajo, mientras ellos lucen tan hermosamente como lucen, y yo estoy realmente agotado. Bueno, dicho lo cual, vamos a entrar en materia, si les parece, porque el tema del derecho civil foral valenciano es un tema en el que cuando se entra en él, lo habitual es echarle las culpas de su más discutida que discutible existencia a la abolición llevada a cabo por Felipe V en 1707 como consecuencia de la Guerra de Sucesión. Abolicionismo que no se acabó allí, sino que llega hasta las sentencias del Tribunal Constitucional, que en 2016, repitiendo la doctrina de la sentencia que ya dictó en el 1992 para la Ley de Arrendamientos Rústicos Valencianos, anula nuestras 3 leyes civiles, la Ley de Régimen Económico, la de Custodia Compartida y la de Uniones de Hecho. Pero yo creo que no toda la culpa del abolicionismo militar, dinástico o pretendidamente jurídico del Tribunal Constitucional la tienen ni la Guerra de Sucesión ni el Tribunal Constitucional. Conviene, creo, hacer también un breve repaso de las actitudes o posicionamientos de los valencianos de hoy, con el solo propósito de averiguar si, con la mejor de las intenciones, eso es seguro, ponemos fácil la recuperación competencial íntegra o remamos sin querer a favor de mantener la abolición. Los valencianos, todos los valencianos, somos así. Disculpen. Sin que el orden de exposición suponga gradación de importancia y sin que la relación de los hechos discuta la libertad de cada cual a pensar como mejor crea, puedo citar algunos episodios de lo que acabo de decir. Por ejemplo, el pasado día 7 de octubre, en este mismo Salón de Actos, tuvo lugar una mesa redonda de coloquio sobre el derecho civil valenciano en el que intervinieron 3 diputados de les Corts Valencianes, un profesor de Historia del Derecho de la Facultad del Derecho de Valencia y la moderadora que pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Partiendo de la consideración del derecho civil foral valencià como una seña de identidad,
se planteó ya para empezar una especie de pequeño debate sobre si era mejor llamarle seña de identidad o hecho diferencial. Y claro, uno, cuando tiene delante lo que tiene, porque yo empecé con este tema en mi ingreso en la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación en el año 99, hace 26 años, con un discurso titulado Dels furs de Jaume I al derecho civil foral valenciano, 26 años, cuando uno ve lo que hay detrás hecho y lo que hay por hacer, de repente, como que quedarse discutiendo si le vamos a llamar hecho diferencial o le vamos a llamar seña de identidad, pues este gusto por perdernos. El hecho diferencial es una palabra que procede, su creador fue Cambó, el creador de la frase, procede del catalanismo político de los años 20, se asocia con debates constitucionales. La seña de identidad tiene raíces literarias, de hecho es el título de una novela de Juan Goytisolo, surge en contextos culturales. La identidad valenciana, no nos engañemos, no tuvo la intensidad política que tuvo la catalana, fue más cultural y regionalista, como lo es, francamente, la reivindicación competencial que hoy nos ocupa. Por ello, por una cuestión de pura lógica, me apunto a mantener la denominación seña de identidad, porque yo creo que los valencianos no queremos diferenciarnos de los otros. Hecho diferencial, no queremos diferenciarnos, supone mirarles y ser conscientes de las diferencias que nos distinguen. Creo que los valencianos lo que queremos es mirarnos a nosotros mismos y reconocernos en lo que nos identifica, en nuestras señas de identidad, y no queremos que entre ellas haya alguna que signifique derrota, humillación o discriminación del pueblo valenciano. Ya tenemos bastantes señas de identidad que significan destrozo y dolor. Hoy pronuncias la palabra Dana e inmediatamente la gente piensa en Valencia y piensa en desolación. Todos queremos que la seña de identidad de los valencianos sea la superación de los terribles acontecimientos, superación que identifique a los valencianos como un pueblo luchador y vencedor, reflejado en señas de identidad plenas, gloriosas, inequívocas y rotundamente valencianas, como la recuperación física, económica y emocional trasladana o la recuperación institucional que está detrás de la reivindicación de la plena competencia legislativa civil de la Generalitat plasmada en las leyes antes citadas. Recuperaciones que nos hagan olvidar los dolorosos episodios que las precedieron, especialmente y por lo que al derecho civil foral valenciano se refiere, la abolición, la guerra, la batalla de Almansa, la pérdida, la frase del general francés Antoine d'Asfeld cuando decía que no había bastantes árboles para colgar a los rebeldes. Esto es lo que hay que superar y sustituirlo por una seña plena, porque en la ley, en los proyectos de ley de señas de identidad se dice el derecho foral valenciano. Eso no es seña de identidad. La pérdida del derecho foral no me identifica. A mí me identifica la reivindicación, la lucha por el derecho foral y la consecución un día del mismo en plenitud de competencia. Bien, dicho esto, sigamos con la narración de eventos. El mismo día 7 de octubre, y en este mismo salón de actos, uno de los intervinientes sostuvo que la argumentación para rectificar la interpretación del Constitucional y recuperar la competencia estaba en el voto particular del magistrado que el magistrado Xiol, Antonio Xiol, formuló a las 3 sentencias del Tribunal Constitucional. La primera crítica que hace el magistrado es que el Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta en sus sentencias la reforma del Estatuto llevada a cabo en 2006, y es verdad. Pero no basta con decir que no tuvo en consideración esa reforma, y especialmente su artículo 7 y su disposición transitoria tercera. Es que el Constitucional está obligado por el artículo 28, párrafo primero de su ley orgánica a tener en cuenta el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. No les reproduzco el texto de la norma literalmente, pero quédense con la idea cierta. Como es lógico, por otra parte, ¿cómo puede el Constitucional resolver un tema de competencia de la Generalitat sin citar el Estatuto de Autonomía de 2006? Bien, esto es un verdadero reproche al Tribunal Constitucional que comparto con el magistrado Xiol, lo que pasa es que lo intensifico y lo subrayo. El mismo magistrado se refiere a la sentencia 31 de 2010 que enjuició la constitucionalidad del Estatut de Cataluña y lo hace para referirse a la disposición adicional única de la Constitución, que habla de los derechos históricos de los territorios forales. Es cierto que el Tribunal Constitucional en esa sentencia de 2010
apeló a esa disposición adicional para referirse al derecho civil incorporado al Estatuto de Autonomía catalán. Pero lo cierto y verdad es que el Tribunal Constitucional desde siempre se había referido a esa disposición adicional como tuteladora de la foralidad institucional, no de la foralidad civil a la que se refiere otro artículo del que luego hablaremos. Sin embargo, ahí produce un giro. Tengan en cuenta que las contestaciones y los informes que hizo la Generalitat, las alegaciones a los recursos de inconstitucionalidad, se hicieron en 2008, 2007, 2008, 2009, cuando todavía no teníamos esa conversión del Tribunal Constitucional. En el discurso de ingreso mío a la Academia de aquí de Jurisprudencia y Legislación sí que hice referencia a esa disposición adicional, intentando identificar la institucionalidad, la foralidad institucional, con el entramado de instituciones que fueron capaces de alumbrar nuestros conocidos fueros, y con los fueros no como normas, sino como ordenamiento jurídico entero, para a través de esa disposición intentar meter la legitimación de la Generalitat plena y completa. Pero lo cierto es verdad, yo ingreso en el año 1999 con ese discurso y entonces aún quedaban 11 años o 12 para que el Constitucional citara esta disposición adicional única como fundamento de la competencia legislativa civil de la Generalitat de Cataluña. Bien, por lo demás, Siol habla de las instituciones conexas, que son las que guardan relación, pero las instituciones conexas, cuando el punto de partida de la competencia, como luego veremos, es tan escaso, tan exiguo como las costumbres, la costumbre agraria o agrícola valenciana, cuando el punto de partida es ese, las instituciones conexas tienen un vuelo escasísimo y cortísimo. Y luego Siol se lamenta también de que la Abogacía del Estado impugnara una serie de artículos, 11 si no recuerdo mal, y algún párrafo más de otro, y sin embargo el Tribunal Constitucional decretara la inconstitucionalidad y nulidad de toda la ley, haciendo una aplicación excesiva de la doctrina de la conexión, que en todo caso, ¿por qué? Porque esos preceptos que anula sin que lo pida la Abogacía del Estado podrían haber sobrevivido sin necesidad de los preceptos anulados. Y en todo caso, para hacer esa anulación por aplicación de la doctrina de la conexividad, pues como mínimo el Tribunal Constitucional, siguiendo su propia doctrina, tendría que haber dado una explicación exhaustiva de su actuación, cosa que no hizo. Jamás se ha visto una aplicación tan devastadora de la doctrina esta, que está en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su párrafo primero. Jamás se ha visto una aplicación tan devastadora como la que hizo el Tribunal Constitucional con ocasión del enjuiciamiento de las leyes civiles valencianas. Así dicho. Y luego, también hablando de lealtades y deslealtades, conviene recordar que la Generalitat fue leal. Cuando se reunió la Comisión Mixta Generalitat-Gobierno para evitar el recurso de inconstitucionalidad, recuerdo que nos exigieron una ley que derogara una serie de artículos y modificara otros. Fantástico. Les Corts Valencianes aprobaron la Ley 8/2009 de 4 de noviembre que modificó una serie de artículos y eliminó 4. Derogó 4 y modificó 7 más. Y alguna disposición y algún párrafo del preámbulo, etcétera. Jamás se retiró el recurso de inconstitucionalidad, que era el premio si nosotros hacíamos esos deberes. Nunca. Se mantuvo el recurso de inconstitucionalidad y encima ampliando el ámbito de la demanda de la Abogacía del Estado. Bien, el Estado fue durísimo. Perdón, el Estado fue menos duro que el Constitucional. En la comisión mixta es donde se nos dice, hombre, derogad estos artículos, haced esto, haced aquello, venga, y la pasamos. Lo hicimos, no retiraron el recurso fue al Constitucional y el Constitucional se cargó la ley entera. No solo las leyes, las 3, no solo lo que pedía la Abogacía del Estado. Bueno, y por no hacer más largo esta primera, porque esto hasta ahora es la introducción, por no hacer más largo esto, también en el mismo día 7 de octubre hubo una pequeña intervención de una persona del público. Y bueno, salió a relucir más o menos la doble opción que tenemos para conseguir el objetivo de la plena reintegración competencial de la Generalitat. ¿Cuál es? A, la reforma constitucional. B, conseguir que el Tribunal Constitucional reinterprete su propia doctrina. Pues bien,
La navaja de Occam, principio del que les hago a todos conocedores, prefiere lo sencillo. Y es mucho más sencillo conseguir que el Tribunal Constitucional revise su propia doctrina que ir a una reforma de la Constitución que es extremadamente compleja. La del Tribunal Constitucional, en principio, requiere consensos muy débiles políticos. La de la Constitución es tremenda, como debe ser, hija de consenso, pues consenso. De hecho, el propio artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé la revisión por el propio Tribunal de su doctrina. Está previsto. Y dice que cuando una sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente, sentada por el tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno. O sea que es perfectamente regular y está prevista en la propia ley la revisión por el Tribunal Constitucional de su doctrina. Ya veremos en qué queda la cuestión, pero ya les anticipo, como parece que pueden entender bastante fácilmente de lo que he dicho hasta ahora, que yo milito en la idea de la revisión de la interpretación del Tribunal Constitucional, que evidentemente requiere una labor de análisis jurídico bastante importante, porque es cargarse la doctrina del Tribunal Constitucional, la crítica demoledora de la doctrina del Constitucional y luego la construcción de la correcta interpretación. Eso jurídicamente tiene bastante más peso. O sea que en la primera parte he hecho la crítica del voto particular de Sciol, y en la segunda lo que voy a decir es a defender lo que no dijo Sciol, y que en su voto particular, que eran 8 o 9 folios, y sin embargo sí que va a dotar de solidez y contundencia a la posición. Bien, el derecho civil es lo que nos quitaron a nosotros con los decretos de 1707, 29 de junio y 29 de julio de 1707. Para entendernos, el derecho civil es el que hacemos las personas en el día a día de acuerdo con nuestra libre voluntad en general, y en principio es así. Luego la gente crea estas costumbres, el poder político acaba legislando con más o menos fidelidad a ellas y aparece el derecho civil. Derecho civil es el que regula nuestros matrimonios, nuestros compraventas, nuestros derechos de familia, las sucesiones, etc. En la medida en que es igual que la lengua, algo que hace el pueblo en su día a día, es un signo identitario muy potente del pueblo. La lengua y el derecho, se ha dicho siempre, lengua y derecho están en el ADN de los pueblos, es el ADN de los pueblos. Por tanto, ¿y eso qué consecuencia tiene? Pues que todos los pueblos de la península y en general han tenido siempre su propio derecho civil, que lo han ido elaborando y cambiando, modificando, pero siempre ha sido el mismo, y ellos han sido los autores de ese derecho. Todos menos el pueblo valenciano, a quien los decretos que acabo de decir de 1707 le quitaron todo el derecho civil, contenido en el FURS escrito y consuetudinario, y fue en bloque sustituido por el derecho civil y la costumbre castellanas. Es muy importante que tomar buena nota de la barbaridad, de la enormidad del cambio que... las costumbres incluidas, no solamente el derecho escrito, la costumbre. Bueno, y esto fue el castigo, un castigo hecho por un monarca a unos revoltosos con ocasión de la Guerra de Sucesión, que se adscribieron a la Casa de Austria, a las pretensiones del archiduque, y aunque en otros territorios de la península hubo adscripción también, Cataluña, Aragón, Baleares, les privaron en un tiempo de ese derecho, pero luego se lo devolvieron. A los únicos que no nos lo devolvieron fue a nosotros. Un botín de guerra, resultado de una conquista militar, apoyo doctrinal en el absolutismo monárquico, que acaba con 500 años de foralidad, de una foralidad brillante, el mejor derecho de los reinos de la península. ¿Vale? Entonces, ¿por qué insisto tanto en eso? Porque luego esto hay que confrontarlo con la Constitución. Nuestra actual Constitución está en la antípoda de todos estos principios que presiden los decretos de abolición. Y por eso he insistido y he subrayado estas características. Ahora bien, siempre que los valencianos hemos tenido ocasión de manifestarnos o expresarnos en libertad, hemos reivindicado nuestro derecho civil. Lo hicimos en la Segunda República, lo hicimos también después de la Constitución. Hay manifiestos de la sociedad civil, como el del Colegio de Abogados de Sueca, o el manifiesto por la reintegración civil
que fue firmado, bueno, promovido por Francisco Blasco, Mario Clemente y por el servidor. Luego también la Asociación de Juristes hace un manifiesto también para la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra nuestras 3 leyes, etcétera. Quiero decir que la sociedad civil, siempre que ha tenido ocasión de expresarse libremente, los valencianos hemos reclamado ese derecho. Bueno, pero pese a ello, después del abolicionismo militar de la Guerra de Sucesión, tenemos el neoabolicionismo del Tribunal Constitucional cuando se pronuncia sobre la Ley de Arrendamientos Históricos. Esta ley es la consecuencia del Estatuto de Autonomía en su primera redacción de 1982. Ese estatuto abordó el problema de la competencia legislativa civil de la Generalitat en iguales términos que lo hacían el Estatuto vasco, catalán, aragonés, gallego, navarro y balear. Aquel estatut atribuía a la Generalitat competencia exclusiva para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil valenciano, y en 4 artículos más se refería al derecho civil valenciano. Ninguno de los estatutos antes citados contenía tantas referencias a su derecho civil como el Estatut de 1982. Pero como los valencianos, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades, no teníamos derecho civil foral o especial propio compilado cuando entró en vigor la Constitución, como exige el artículo 149.1.8, para poder elaborar leyes de derecho civil propio, porque ese derecho nos fue abolido, se plantearon dudas sobre si el Estatut del 82 podía asumir esa competencia relativa al derecho civil. Si no teníamos derecho civil al tiempo propio, como lo tenían Cataluña, Aragón, Navarra, etcétera, cuando entra en vigor la Constitución, se plantearon dudas de si podíamos asumir en el Estatut de una manera tan clara esa competencia. Bueno, pues para evitar esas dudas, el Estado dictó la LOTRAVA, la Ley Orgánica de Transferencias de Competencias a la Generalitat Valenciana, cuyo artículo 1, párrafo 1, es absolutamente claro y meridiano. Todas las competencias reconocidas en el Estatut que excedan de las que puede asumir una comunidad autónoma conforme al artículo 148, las transfiere el Estado al amparo del artículo 150, párrafo 2, en esta ley. Punto. No cabía más claridad, no hacía falta entrar en detalles. Todas las que están en el Estatut y no son del 148, sino que las tiene el Estado, os las transfiero. Punto. Bueno, pues transferida la competencia por el Estado para elaborar leyes civiles, se aprobó la Ley de Arrendamientos Históricos, que, como acabamos de ver, fue recurrida al Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia del 92 con ocasión de ese recurso? Pues dijo 2 cosas muy importantes. La primera es que la Generalitat tenía la competencia por transferencia del Estado, no porque la tuviéramos nosotros, porque tuviéramos derecho civil propio compilado cuando entró la Constitución en vigor, como acabo de decir, porque nos la abolieron en 1707. Y luego que la causa de la transferencia por parte del Estado a la Generalitat era y es la tutela de la foralidad civil valenciana, tal como esta viene definida en el artículo 149.1.8 de la Constitución. Empezamos a vislumbrar ya los problemas, pues resulta evidentemente contradictorio orientar el ejercicio de la competencia transferida por el Estado para tutelar algo de lo que carecemos los valencianos, la foralidad civil, que si lo hubiéramos tenido, por no haber sufrido abolición, no habría hecho falta transferencia alguna por parte del Estado. Tendríamos esa competencia y nos bastaría con haberla asumido en el Estatuto, como hizo el Estatuto de 1982. Pero claro, ahora vamos a ver qué es esa foralidad civil valenciana que hay que tutelar, según el Tribunal Constitucional. Pues, a falta de un derecho civil propio, escrito, compilado, pues la ubicó en las costumbres forales. El Constitucional dijo que esa foralidad civil valenciana tutelable eran las costumbres forales que, procedentes de la época foral, pervivieran entre nosotros. De manera que, una vez superada la complicada prueba de la existencia de la costumbre, que es complicadísimo, de su ámbito geográfico de vigencia, de la regulación particular que efectuaba, el ejercicio de la competencia consistía en coger esta costumbre y elevarla a rango de ley, cuya validez exige. Y entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con unas Cortes valencianas que pierden la posibilidad de discutir el contenido de las leyes
en base a las diferentes posiciones ideológicas de los partidos que las componen, lo cual está en el núcleo duro de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque el Constitucional dijo en esa sentencia que la validez de la ley hecha elevando la costumbre a ley dependía de que transcribieran literalmente y rigurosamente el contenido normativo de la costumbre. ¿Dónde está la discusión parlamentaria para determinar el contenido de una ley civil valenciana? No, es que hay que copiar literalmente el régimen jurídico de la costumbre. Luego hay otra cosa tremenda. Otra cosa, no tiene nada que ver eso con hacer leyes civiles, ni con hacer leyes en un parlamento, no tiene nada que ver. Luego la siguiente cosa o cuestión es que las leyes tienen la nota de generalidad, como todos saben, y sin embargo la costumbre es local. El otro día, en una de las mesas redondas, un compañero que era ponente en esa mesa dijo que la ley de arrendamientos históricos contenía instituciones y figuras que no tenían ninguna vigencia en el territorio de la comunidad de donde él venía. Bueno, pero esa ley, pues entonces esa ley se hizo mal según el Constitucional, porque esa institución no podía aplicarse más que en el territorio donde estaba vigente la costumbre. Esto es una barbaridad. Y bien, por si faltaba algo, es que elevar una costumbre a rango de ley es tomar una decisión sobre la aplicación y eficacia de las normas. Pasar de costumbre a ley, estos son normas, eficacia de una distinta de la otra, aplicación de una distinta de la otra, eso es sí competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.8 de la Constitución. O sea que queriendo huir del fuego, nos caemos de lleno dentro de las brasas. Bueno, y esto es la crítica de esa sentencia. Tras la sentencia 121 del 92, ya la Generalitat no pudo elaborar ni una sola ley más de derecho civil, ni una. Es que hay que saber que las costumbres agrarias estas que quería el Tribunal Constitucional entender que habíamos heredado de la época foral y que eran costumbres forales, que ahora veremos que ni eso tampoco. Bueno, el espigolar es el ius usus innocui. Cuando levantas la cosecha, queda material allí, pues el derecho a entrar ahí para aprovechar los restos de una cosecha recogida. El testamento mancomunado entre cónyuges, que prohíbe el Código Civil expresamente, y como la costumbre no puede ir contra la ley, no cabe ninguna posibilidad de que esa costumbre se recoja en rango de ley. Imposible. Contrario al artículo 699 del Código Civil. El Tribunal de las Aguas. ¿A quién se le ocurre meterle mano legislativa a un tribunal consuetudinario de toda la vida, que además es como tal, según dice el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es un tribunal consuetudinario? ¿A quién? No hay nadie que tenga la osadía de someter el régimen jurídico del Tribunal de las Aguas a una ley. La costumbre lo rige y así será siempre. En fin, para armonizar lo imposible de armonizar, la contradicción alojada en el núcleo duro de la doctrina del Constitucional, es decir, que reconocer que la competencia viene por transferencia y reconocer que se da para la tutela de la foralidad civil valenciana consuetudinaria, vino entonces lo peor de lo peor. Y es que, por no hacerlo demasiado largo, les recuerdo que los decretos de 1707, 29 de junio y 29 de julio, no solo abolieron el SFURS, escritos, sino abolieron las costumbres que los valencianos, al amparo del SFURS, habíamos ido desarrollando con nuestra autonomía de la voluntad para ir aplicándolas a las situaciones de la vida donde no llegaban los textos escritos de los SFURS. Se fue todo derogado y todo sustituido. Bueno, pues si tan derogado como el derecho escrito foral estaba el derecho consuetudinario, entonces ¿de qué estamos hablando? Costumbres forales, porque realmente tras la abolición la costumbre que practicábamos nosotros pasó a ser costumbre de derecho castellano. Me explico. En el sistema jurídico, las fuentes ley, costumbre, principios generales forman parte todo del mismo sistema jurídico. No puede haber una costumbre de derecho foral y una ley de derecho castellano. Ley, costumbre y principios son todos y conforman todos el derecho civil castellano. Como pasó luego con el Código Civil, que se nos aplica a los valencianos, deroga toda la legislación anterior, y la costumbre que los valencianos hacemos después de la publicación del Código es una costumbre de derecho civil común del Código Civil, que es el que regula los requisitos de la costumbre y la eficacia de la costumbre para ser invocada como fuente de derechos y obligaciones entre los particulares. Por tanto, no existe
O sea, lo que el Tribunal Constitucional considera su gran hallazgo creativo, que es la costumbre foral, no existe. Existe lo mismo que no existe el derecho escrito del FURS, fue abolido. En fin, por tanto, ¿qué teníamos los valencianos de eso? Nada. No teníamos ley foral, no teníamos costumbre foral, aunque el Constitucional se vaya por ahí, y entonces, sin embargo, el Estado sí que nos transfirió la competencia. Entonces, ni el Estado tenía derecho foral, ni los valencianos lo teníamos. Entonces, ¿qué transfiere el Estado? El Estado transfiere su competencia para hacer derecho civil puro y duro. Y ahí recuerdo que en las comisiones que teníamos nosotros en aquellos tiempos, pues surgió una vertiente que decía, no, los valencianos, en virtud de la transferencia, lo que hemos de hacer son leyes civiles comunes y olvidémonos de la foralidad y nosotros tenemos una competencia total para hacer derecho civil, no estamos limitados por el 149.1.8, que es un artículo que se dicta para los casos que no tienen nada que ver con Valencia. Se dicta pensando en las comunidades que tenían derecho escrito propio, compilado, cuando entró en vigor la Constitución. Pero no es el caso valenciano. ¿Cómo se quiere resolver el problema de Valencia aplicando literalmente un artículo que no se redacta pensando en Valencia? Ese es un gravísimo error de interpretación del Tribunal Constitucional. Bueno, pero entonces lo que le transfirió fue la competencia legislativa civil completa, como les decía. Si hubiéramos tenido nosotros nuestro propio derecho, ya he insistido antes, no habría hecho falta la transferencia, sino la asunción estatutaria que hicimos. ¿Necesitamos la transferencia? Sí. No la necesitaron las comunidades que ya tenían derecho civil propio cuando entró en vigor la Constitución, Cataluña, Baleares, Navarra, Aragón, etc. Ni tampoco las comunidades que siempre estuvieron bajo el derecho castellano, que sin embargo en algunas de ellas sí que sus estatutos contienen pronunciamientos para la tutela de cierto derecho consuetudinario especial de esas comunidades. Es el caso de Asturias, de Extremadura, de Murcia. Pues bueno, el Tribunal Constitucional quiere equiparar a la Comunidad Valenciana, la gloriosa heredera de la época foral, y víctima del abolicionismo de la Guerra de Sucesión, lo quiere equiparar con las comunidades de Murcia, de Extremadura, de Asturias, que siempre fueron tributarias del derecho castellano. Otra barbaridad, por no decir ya la... Bueno, pero es que no solamente eso, nosotros cuando teníamos ya el estatut y después de la sentencia del 92, hay dos leyes orgánicas muy importantes que reforman el Estatuto de Autonomía. Las dos son de 24 de marzo, una es la Ley 5 y otra la Ley 12. La Ley 5 dice que todas las competencias que están en el Estatuto las asume la Generalitat con plena legitimidad estatutaria, no haciendo falta la transferencia del Estado. La siguiente ley que hace, derogar por innecesaria, la deroga simplemente, y entonces lo importante es que la competencia la puede ejercitar y desarrollar la comunidad, pero sin la vigilancia del Estado, que es la que se reserva siempre para ver cómo se ejercitan las competencias transferidas. En este caso ya no es transferida la competencia, es asumida con plena legitimidad estatutaria por la Ley Orgánica 12 de 24 de marzo de 1994, 2 años después de la sentencia del Estatuto. Bueno, y entonces nosotros, los valencianos previos al Estatuto de 2006, lo que vemos es si la competencia es innegablemente transferida por el Estado, si foralidad civil no hay de ninguna clase, si el Tribunal Constitucional dice que se nos da para tutelar la foralidad civil, ¿cómo podemos nosotros coger la competencia y en lugar de, como decía aquella corriente, vamos a legislar en derecho civil a lo bestia sin límite porque el Estado nos ha transferido su competencia? No, vamos a orientar esa competencia a la tutela de la foralidad civil, tan inexistente a nivel de ley FURS como a nivel de costumbre como pretende el Constitucional, pero lo vamos a orientar en ese sentido. Y ese es el núcleo duro inspirador de los artículos del Estatuto de Autonomía que se refieren a la competencia legislativa civil de la Generalitat. ¿Objetivos? Pues muchísimos. ¿Objetos del Estatuto de 2006 cuando de acceso? Pues bueno, dotar de sentido a la transferencia, que la doctrina constitucional la vaciaba, es decir, la Generalitat ya no pudo hacer ninguna ley más.
la armonía entre los artículos 152, la orgánica de transferencias, y el 149, la tutela de la foralidad, el respeto a la Constitución, que es foralista y reparadora historicista, lograr para nuestra comunidad la condición de nacionalidad histórica, entre otras cosas por su derecho, como dice el preámbulo del Estatuto de 2006, y fruto de este planteamiento son dos artículos fundamentales del Estatuto, que son el artículo 7 y la disposición transitoria tercera, que el Constitucional ni se molestó en reflexionar sobre ellos y muchísimo menos en anular, por lo que mantienen su vigencia libres de todo reproche de inconstitucionalidad. No significa con ello que nosotros vayamos ahora a la foralidad buscando recuperar aquellas leyes del FUS, gloriosas, por cierto, brillantísimas, que hicieron a los valencianos los ciudadanos más libres de los territorios de la Corona de Aragón, porque les dieron las tres libertades de estar, capitular y contratar. No significa que vayamos ahí, significa que nos inspiramos en esas normas forales para, con atención a las necesidades reales de los valencianos, a la técnica jurídica moderna y a todo lo que hace falta para crear un derecho vigente, actual y útil, pues, pero nos inspiramos allí. No se nos ocurre ir a buscar instituciones que no tengan ningún origen, y por eso nosotros hicimos las leyes de régimen económico matrimonial, porque había FURS y muchos de régimen económico, hicimos la ley de sucesiones y hicimos la de custodia compartida, porque había FURS que se referían a esa situación de los hijos de matrimonios no estables o no unidos o lo que sea, ¿no? Bien. Nosotros con esa reforma también los valencianos lo que hicimos fue equipararnos a las comunidades que como nosotros tuvieron derecho histórico y que no sufrieron el agravio que sufrimos nosotros, y hacer efectivo el historicismo de la Constitución. La disposición derogatoria, tan de moda ahora, la disposición derogatoria deroga normas que fueron el resultado de una victoria de españoles contra españoles y no de España entera, normas que supusieron quiebras históricas en España. Y cita unas cuantas leyes la disposición y no cita los decretos de nueva planta, que tampoco sería más que una derogación simbólica, porque por la derogación de una norma recuperan vigencia las que ésta hubiera derogado, y aunque recuperaran vigencia no servirían para nada en una sociedad como la actual. Bueno, y lo que quiero decirles también es, la pregunta que se puede hacer uno es si el Estatuto de 2006, cuando hace esto, lo puede hacer, es decir, cuando plantea la competencia de esta manera. Y entonces aquí hay que reconocer una cosa. El artículo 147.2 de la Constitución permite a los estatutos interpretar la Constitución para perfilar el alcance de las competencias asumidas, como lo es esta. Claro que el Estatuto de Autonomía podía decidir, como hizo, a mínimos, no decir tenemos todo el derecho civil del Estado menos las competencias absolutamente indelegables según el artículo 149, no, orientó la competencia hacia la tutela de la foralidad civil, como decía el Constitucional, en un ejercicio de lealtad estatutaria y constitucional tremendo, insuperable. Bueno, pues sí que lo podía hacer. ¿Para qué? Pues porque esa competencia legislativa civil de la Generalitat colinda con la competencia legislativa civil del Estado, y para delimitar una y otra y evitar las invasiones, sin impedir por ello que la del Estado se desarrolle plenamente, por ese motivo y por esa razón fue por lo que el Estatuto de Autonomía estaba perfectamente legitimado, Constitución en mano, para diseñar la competencia como lo hizo en esos 5 artículos, el más importante de ellos, el 7, y en la disposición transitoria tercera. Bien, es decir, y esto ya resumiendo antes de entrar ya en el final de... y eso más o menos, quiero decir que más o menos lo digo porque si el Tribunal Constitucional dice que él entiende que la finalidad de la transferencia del Estado es la tutela de la foralidad civil, si dice eso, ¿cómo elabora una doctrina que acaba destrozando el ejercicio de la competencia, vaciándola de contenido y estrangulándola? Porque, repito, ninguna ley se pudo elaborar más después de la sentencia del 92 sobre la ley de arrendamientos históricos. Si usted quiere tutelar la foralidad civil siguiendo el mandato de la Constitución, y teniendo en cuenta que hay una competencia transferida por el Estado, que es
la única ocasión en que ha transferido su competencia legislativa civil. Como hemos dicho antes, ninguna de las otras comunidades necesitaron la transferencia de la competencia. Valencia sí, porque Valencia sufrió la abolición y a Valencia se le transfiere. Si eso es así, ¿cómo hace usted una doctrina que destroza, vacía la transferencia de la competencia, niega la capacidad del Estado para hacer transferencias a las comunidades autónomas en algo tan importante como es una competencia asumida en el Estatut, subrayada, 5 artículos dedicados al derecho civil valenciano en el Estatut de entonces, en el del 82 y en el que sale de 2006? Pues una contradicción tremenda más. En definitiva, la reforma pretendió terminar con la insidiosa e inconstitucional persistencia de los efectos de la abolición foral manu militari e ideológicamente anclada en el absolutismo monárquico, poniendo a Valencia al mismo nivel de ejercicio de la competencia legislativa civil que las comunidades autónomas que con ellas compartieron históricamente foralidad civil y no padecieron, como la valenciana, la abolición foral. Bueno, ahora una breve referencia que da un poco más interesante, más del día a día, porque una vez que se abole, por ejemplo, la ley de régimen económico matrimonial, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los matrimonios? Yo, de hecho, tengo algún familiar cercano que se casó con esa ley y claro, es un tema que es muy interesante. Pues bueno, los matrimonios que se celebraron después de los casi 8 años largos, si no recuerdo mal, de vigencia de la ley, los que se celebraron ahí continuaron rigiéndose por la ley de régimen económico matrimonial valenciano, que una vez anulada por una especie de magia, taumaturgia constitucional, se convirtió en unas capitulaciones matrimoniales de esos matrimonios, de las que ellos podían disponer, podían modificar, como podía pasar antes, porque la ley de régimen económico matrimonial valenciano hace un régimen absolutamente elástico, tremendamente elástico, porque aunque sea separación de bienes, un matrimonio podía estar en comunidad universal por el hermanamiento o en separación absoluta por el propio régimen. Entonces era una ley muy dispositiva, muy dispositiva. Bueno, pues eso se seguirán rigiendo por aquello, a modo de capitulaciones como consecuencia de la nulidad de la ley, pero lo que sí que es cierto es que nadie se confunda. La separación de bienes de la ley valenciana no tiene que ver, pero no demasiado, con la separación de bienes del Código Civil. Así que, cuando yo digo se rigen por aquella separación, que no vengan a decir, pero ya está la del Código Civil. Bueno, ya está, si es verdad, y si quieres te puedes pasar al Código, porque aquí te puedes hacer lo que quieras, pero no te equivoques que no es la misma ley ni el mismo régimen. Y bueno, dicho eso, el Tribunal Constitucional, una vez más, pues a la hora de explicar el régimen transitorio un poco arreglar qué pasa con los matrimonios, un montón de ellos, ¿no? El otro día lo comentaba una ponente de una de las mesas que se celebraron en esos años de vigencia. ¿Qué hace? Bueno, lo despacha con una línea y media. Es que no se ha visto una grosería jurídica cuando es un tema muy importante que requiere una redacción muy precisa porque compromete la seguridad jurídica de una manera importante. Bueno, y ahora ya para concluir, ya en serio, para concluir y con la vista puesta en lo que podemos hacer ahora, que por cierto fue el título de un seminario que se hizo en la facultad, creo que el mismo día que se hizo aquí en el Colegio de Abogados, ¿qué hacer con el derecho civil valenciano? Bueno, pues ¿qué podemos hacer con el derecho civil valenciano? Yo he dicho que abandono, no entro en la reforma constitucional, no es mi negociado. Perseguimos el mismo fin estratégico, pero son tácticas completamente distintas. Me centro en la reforma. Me voy al artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del que ya les he hablado antes, que refiere la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se aparte de su propia doctrina y dice cómo hacerlo. Ahí donde vamos. Partiendo de la situación generada por las sentencias de 2016 que anulan las 3 leyes, la de régimen económico, custodia y uniones de hecho, partiendo de esa situación, si ahora las Cortes Valencianas elaboraran sin más una ley, pongamos por caso, de régimen económico del matrimonio u otro tema civil, que no tuviera enganche con el agroconsuetudinarismo que predica el Constitucional, si hiciera eso, el Constitucional podría decir que está incurriendo en el supuesto de hecho previsto en el párrafo 4 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
que lo que viene básicamente a decir es que cuando eso pase, el Tribunal Constitucional pedirá un informe a las Cortes. Una vez leído el informe o pasado el tiempo para evacuarlo y no se ha evacuado, lo que hace a continuación es multas pecuniarias, separación de cargos sin perjuicio de responsabilidades penales, y para que vean hasta qué punto se toma en serio esto, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que vean hasta qué punto, dice que esas medidas, si no las hace el Tribunal Constitucional, a su ruego las hará el Gobierno, aunque esté en funciones. Fijaros, si llegan al punto de casuismo de decir que no haya recoveco alguno por el cual se pueda colar la desobediencia constitucional. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿vale? La cuestión es que piano, piano, que qui va piano va lontano. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Yo entiendo que hace falta un acuerdo político, es evidente, pero no un acuerdo político para manipular al Constitucional, que ya han salido diciendo con toda claridad que a ellos las opiniones de los políticos les dan igual en el ejercicio de su jurisdicción constitucional. No tienen nada por ahí, no quieren que les hagan nada. Bien, no. Pero le da seriedad a la iniciativa. Quiero decir, no es una cuestión de que 4, 5 o 6 juristas, profesionales del derecho más o menos bien intencionados, llamen un día a la puerta de los letrados del Tribunal Constitucional o de los magistrados del Consejo. Mire, aquí le traemos esto. Los valencianos han hecho esto, han hecho lo otro, lo de más allá, pitipam, y aquí le traemos una argumentación potente para que usted, a ver si le convence incluso la mejora y nos devuelve a los valencianos la competencia legislativa civil plena. Esto, sin duda alguna, es lo que yo creo que se debe de hacer, pero con el respaldo, solo el respaldo. Les Corts Valencianes están de acuerdo en esta iniciativa, punto. No es que se nos ha ocurrido. Y luego, o sea, simultáneamente las dos cosas. Primero, las Cortes, antes de elaborar cualquier ley, no sea que nos metamos en el 92.4, lo que hacen es manifestar su apoyo a esta iniciativa de esta gente, y esta gente se va a tratar el aspecto técnico-jurídico bastante complejo, por cierto, del tema. No corramos el riesgo de meternos en el 92.4, seamos prudentes, pero no abandonemos, no, porque la reforma constitucional tiene un problema. La reforma constitucional tiene el problema de que una reforma constitucional nunca se ha hecho para resolver un problema concreto. Las reformas constitucionales, salvo casos excepcionales y con verdadera demanda social. No es el caso, salvo dentro de Valencia y no en todos los estamentos valencianos, del derecho civil valenciano. Yo no veo una reforma de la Constitución solo para resolver el problema de la competencia de la Generalitat. Veo esa reforma con un montón más de iniciativas de reforma constitucional, de replanteamiento de las estructuras del Estado y de muchas cosas más que generen los consensos necesarios para llevarlas a cabo. Pero hay un riesgo altísimo de o no llegar o de perderse en ese marasmo. No lo veo fácil si en algo que iba de la mano de otra cosa muy legítima no llegó a tenerse en cuenta, metido en una gran bolsa de ideas y reformas constitucionales, lo veo menos. Y ese es el riesgo que tenemos, dividirnos, separar las fuerzas, ir a por, cuando tenemos algo más sencillo, más fácil probablemente de hacer, dentro de lo que será siempre complicado. Aquí a nadie se le promete la felicidad. Bueno, y esta conclusión, la de la reforma de la revisión de la interpretación del tribunal, con su argumentación expuesta, es la que pongo a disposición de los ilustres diputados de les Corts Valencianes, que esta tarde han tenido el detalle de acompañarnos para que valoren su aplicación en los términos en que ha quedado expuesto. Como dice el lema de la Real Academia de Cultura Valenciana, quod possum perficio, o lo que es lo mateix, lo que puguem fer, femo lo millor posible, mai mal. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y buenos días. Pues muchas gracias, don Vicente. Nos ha quedado claro esa grosería jurídica la que nos trasladabas
y que nos afecta a todos los valencianos. Ha quedado claro esa necesaria revisión de la doctrina del Tribunal Constitucional. Tal vez haya que hacer más valencianos a aquellos ponentes, a todos, no a algunos. Y lo que nos ha quedado claro es que el único que trabaja en las dos academias es el secretario. Eso es lo que me ha quedado claro nada más empezar, que es lo que más me ha dolido de toda la conferencia. En todo caso, y tal y como me pedías, tal vez la primera palabra podríais tenerla vosotros para criticarle y replicarle, y si no fuera así, abrimos un turno de intervenciones como queráis para que el resto de asistentes puedan dirigirse al ponente y puedan criticar su ponente. Claro, de eso se trata. O sea, hay una primera intervención de los diputados. Sí. Adelante, por ahí. Sí, vamos a president Domínguez, a mí lo que me ha quedado claro és la manera en què vostè planteja aquest canvi de criteri per part del Tribunal Constitucional sense que les Corts Valencianes promulguen una llei que pugui abordar les conseqüències de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que la propicia. Si pogués explicar això que estava plantejant, és a dir, com plantegem una proposta de canvi de criteri del Constitucional d'alguna manera avalada per les Corts Valencianes, però sense un text positiu de llei, però vehiculat a través de quin mecanisme legal. Moltes gràcies, perquè m'ha quedat a mig camí en l'exposició. Creo que ja estava más fuera que dentro i m'ha quedat a mig camí. És dir, m'explique. Està clar que jo he contat la primera part. La segona part, una vegada que es aconsegueix que els lletrats del Constitucional vegin que hi ha un recolzament polític i un argumentari tècnic jurídic, entonces, bien, hagan las leyes, nosaltres no ficarem en marxa l'article 92.4 perquè no entenem que si el 92.4, i és la llei, aquesta llei se va fer en 2015, en octubre de 2015, i l'objecte era aconseguir la legalitat constitucional en Catalunya davant de les fractures de la legalitat constitucional que se pretenien allí, se van fer en algun cas. Entonces, el govern va dir, bueno, pues aprobamos la ley orgánica, que es la ley de 16 d'octubre de 2015, una cosa així, que reforma la del Constitucional precisament en aquest aspecte, buscant que ningú faci burla de les sentències del Constitucional. Ojo con que no cumpláis las sentencias. Entonces, yo lo que vull és un mecanisme que amolle primer al Constitucional, que el pose blanet i en condicions, que és el respaldo político i la construcció tècnica jurídica, i a continuació les Corts, clar, tenen que fer una llei, la que decidisquen, o sea, com si reeditamos la ley de régimen económico matrimonial, per dir un cas, no? I avant. Però el que jo no li recomanaria mai a les Corts és que estiraren al monte sense més a dir jo ara hago una ley. No, perquè és que entonces podríem quedar fatal. T'ha contestat? És dir, es trataria primer de amollar, de conseguir un poc d'enteniment en el Constitucional i a continuació fer la llei. I aquesta llei, després, inclús, si voleu, que la recurrisca el govern, però perquè dicte una sentència expressa al Tribunal Constitucional reconeguent la constitucionalitat de la plena competència legislativa civil de la Generalitat. I se podia, i hauria de ser el remat. No m'agradaria quedar-me con una ley que no se recurre y se deja que viva y tal y cual. Están ahí les tres sentències i de la llei d'arrendaments. No. Jo, que és una doctrina consolidada, si jo voldria un canvi de doctrina, però això ja és... Ahí crec que ja ha acabat la resposta, no? Ja, m'havia quedat a mitges. El micro después van a contestar, ¿sí? ¿Sabes? ¿Así está bien? No, tiene que estar en verde. Vale. Laura, adelante. Sí. La veritat és que jo tenia el mateix que Jesús, no l'havia plantejat igual de bé, estic segura, però quan estaves en Vicent sí que estava dient, però quina és la forma de fer això, realment. Ara, de l'explicació que has donat, tampoc m'ha quedat massa clara. Jo no m'havia de la idea de que és una solució de despatxos, per el que estàs dient. Una solució què? De despatxos, per el que estàs dient. Una primera part de despatxos. D'anar, però sense haver-la aprovat en les Corts prèviament. No, es trata de primer
primer tenim un problema en la doctrina que hi ha, i això hi ha que remoure-la, antes de remoure-la teòricament, perquè es remourà en el moment en què facem la llei i la llei vagi al... I la llei vagi al Constitucional i en el Constitucional se fica el recurs i el recurs benisca la competència. Però sense primer moviment que està dient és el que estaves senyalant-nos en la ponència, dient no és qüestió que vaig en 6 lletrats, en bona intenció, a fer una avançadilla, per dir d'alguna manera, en la connivència de les Corts, no tinc molt clar que aquest document considera, com tu has dit, les Corts refrenen la iniciativa d'aquestes persones. No tinc molt clar això parlamentàriament com ho faríem. Te ho dic conforme ho estava pensant, com ho estava sentint, perquè diria, ostres, jo també soc de les persones que, com tu, això ho hem parlat moltes vegades, pensen que la reforma constitucional en el context actual és més que, vamos, brindis al sol, i optaria per l'altra via. Estava sentint de molta atenció perquè estava dient, me l'està dient, però m'ha quedat igual. No, perdona, Laura, és que jo lo que vull dir-te és que aquest primer moment en què tenim que remoure una doctrina consolidada en 4 sentències, aquest primer moment és un moment que hi ha que crear-lo, no està escrit en ningú puesto com es té que fer. Però anem a veure, si no voleu un acord en Corts perquè tal i que qual, simplement seria suficient que d'alguna manera en el Constitucional sapieren que les Corts Valencianes tenen intenció d'exercir la competència i que no volem desobeir al Tribunal Constitucional fent una llei. No. Respetamos la posición, sabemos lo que dice la ley orgánica, actuem d'acord en la llei orgànica, vos comuniquem por escrito, de palabra, por señales, por señas de humo, com vulgueu, que estem en aquesta línia, vos enviem l'argumentari jurídic i a continuació el que volem és que ens digueu provisionalment, perquè després la llei pot tindre 3 motius d'inconstitucionalitat, pot tindre 3 bobades, i no, però tot és provisional, tot és, però jo no recomanaré mai que fem un text nou ahí, toma, ahí tienes, això mai, però hi ha que remoure i portar de la mà les 2 coses al mateix temps. Voluntat política de acabar con la discriminación, con el estrangulamiento competencial, per si no fora prou l'Estatut, que l'Estatut està ahí, i les lleis civils valencianes, a manera d'interpretació autèntica de l'Estatut, estan ahí, fetes per les Corts. Vull dir-te que más declaración de lo que queremos, tenim els manifestos de la societat civil, tenim 1000 coses. Bueno, pues ahora las Cortes tienen que ir y decirle al Constitucional, oiga, que queremos, y que estos juristas van con el respaldo. Pero tampoco podem anar tirant per ahí trompetades, ni 4 cuartos al pregonero. Han ido unos juristas. No, tot té que ser absolutament discret, y lo que únicamente tendría que ir es al final, las Cortes aprueban una ley, se recurre y el Constitucional acepta la validez o la constitucionalidad de la competencia plena. Y ese tenía que ser lo único que es vellera. Lo que va antes, bueno, no llego a más. Si se vos ocurreix algo millor, allà vosaltres mateixa, que això ja és lo vostre, per cert. Això és lo vostre. ¿Alguna pregunta más en el resto del foro? Don Vicente, ¿sí? ¿Quieres rematar alguna cosa que se te haya quedado? Nada. Pero no empieces otra vez, simplemente a rematar. No. Vamos. Ni me voy a hacer una pregunta yo a mí mismo, ¿no? Te conoces. No, simplemente que, una vez más, darles las gracias por haber elegido este foro, primero, y en segundo lugar, transmitirles. Eso el otro día se lo decía a un diputado de las Cortes, le decía, oye, pero ¿no os daría realmente gusto que después de lo que pasó, en vez de estar celebrando los 25 de abril una derrota, estuviéramos celebrando una victoria con la fecha de la primera ley reconocida? ¿No creéis que los valencianos nos merecemos esto? ¿Por qué somos los únicos que nos ha pasado esto? Y estaba absolutamente de acuerdo con la idea y con que es una tarea apasionante. Bueno, pues luego está toda la parte jurídica, que es un verdadero tostón, aunque a mí me encante porque es lo mío, pero lo que sí que me gustaría es que por encima de lo jurídico y tal, haberles transmitido, ya que me han hecho el enorme honor de venir aquí esta tarde, de que yo les haya podido transmitir a ustedes
la pasión activa por una cosa que realmente es justa, es de derecho y nos la merecemos los valencianos. Que cuando oigan hablar del derecho civil valenciano no se queden diciendo, como dijo un catedrático de civil que nos ha dado clases a todos, que decía que era algo así como que era un entretenimiento de juristas ociosos, ¿no? Él se definía a sí mismo como un castellano adusto y austero. No creo que haga falta que diga apellidos, porque pocos catedráticos ha habido adustos, austeros y castellanos. Pues no es un entretenimiento de juristas ociosos, es un trabajo muy serio. Y el otro día el secretario de la Comisión de Codificación, en una intervención en la segunda mesa redonda, decía la cantidad de trabajo que se hizo ahí para aprobar las 3 leyes civiles, para contestar los recursos de inconstitucionalidad y 1000 cosas más. O sea, no es de trabajo de ociosos, es un trabajo serio que busca una finalidad seria y que los valencianos nos la merecemos. Y que estaríamos infinitamente mejor y haríamos unas leyes civiles para nosotros mucho mejores que el Código Civil. Una profesora que intervino en dos profesoras que intervinieron en las mesas, lo dejaron clarísimo en sus intervenciones, comparando el derecho civil de la ley el régimen de la ley de régimen económico con el del Código Civil. Y luego que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha copiado soluciones de la ley de custodia compartida para incluirlas en el régimen común. O sea, en fin, yo creo que nos lo merecemos. Bueno, querido decano, con esto que te agradezco mucho este detalle final que has tenido de dejarme que rematara, muchísimas gracias. A cambio de lo del secretario, que trabaja mucho. Nada, gracias, don Vicente. Bueno, en todo caso, el agradecimiento final debe ser, como no, para la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, efectivamente por la cooperación, sobre todo por habernos acompañado en la inauguración, porque vino la propia consellera a inaugurar esas jornadas y, como no, pues teníamos que pedirles que clausuraran estas jornadas en esta última quinta mesa redonda. Y sin más, y dándote las gracias, José Luis, como secretario autonómico de Justicia, te cedo la palabra que puedas clausurar. Adelante. Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, sí. Claro. Excelentísimo señor decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, excelentísimo señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, excelentíssim senyor president del Consell Valencià de Cultura, il·lustríssim senyor secretari de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, autoritats polítiques, autoritats acadèmiques, senyores, senyors, amics tots. En abril de 2026 se cumplirá el 20º aniversario de la más extensa y profunda modificación habida del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana llevada a cabo hasta la fecha. Una reforma que supuso un hito fundamental en la historia de nuestro autogobierno. Y a lo largo de las 2 décadas transcurridas, el derecho civil valenciano ha sido sin duda el objeto principal de muchos de los debates, de las jornadas y de las publicaciones que han tenido a nuestra autonomía política como objeto de reflexión. Hablar del derecho civil valenciano no es hacer un vano ejercicio de nostalgia para recrearnos en lo que tuvimos entre los siglos XIII a XVII y lamentarnos indefinidamente por lo que perdimos en 1707. Estudiar y conocer lo que supusieron los FURs es imprescindible para valorar en su justa medida que durante casi 5 siglos contáramos con uno de los cuerpos jurídicos más completos y desarrollados de Europa. Pero cualquier consideración que se haga en nuestros días debe partir del marco conformado por la Constitución de 1978 y por nuestro Estatuto de Autonomía. Las apelaciones al pasado no pueden fundamentar un ejercicio del autogobierno que exceda los límites del bloque de constitucionalidad. Asumiendo esto como algo incontrovertible, entre 2007 y 2013 la Generalitat desplegó una intensa labor legislativa en el ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo 49.1, regla segunda del Estatut,
le atribuye en materia de conservación, desarrollo y modificación del derecho civil valenciano. Fruto de esta tarea fueron las conocidas y mencionadas 4 leyes sobre régimen económico matrimonial valenciano, relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, uniones de hecho formalizadas y contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, de las cuales desde 2016 solo permanece vigente la última de ellas, porque en 2026 también se cumplirá otro aniversario, el 10º, de las 3 sentencias con las que el Pleno del Tribunal Constitucional acordó declarar inconstitucional la práctica totalidad del articulado de las 3 primeras leyes citadas, con el voto particular discrepante, como se ha hecho mención, del magistrado Siol Ríos en todos los supuestos. Precisamente ante la situación generada en 2016, el Pleno de la entonces denominada Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano aprobó en su sesión de 23 de febrero del 2017 un informe técnico sobre las posibles opciones jurídicas para garantizar la competencia de les Corts Valencianes para legislar y desarrollar el derecho civil propio en virtud del ejercicio del autogobierno. Y en este documento procede resaltar aquí los apartados 6 y 7 de sus conclusiones, en los que se decía expresamente lo siguiente, me permiten citar el literal. La solución más adecuada para el litigio existente es la reforma de la Constitución, si bien entre quienes defienden esta posibilidad, unos miembros de la Comisión se decantan por la modificación del artículo 149.1, regla octava, de la norma suprema y otros lo hacen en favor de la reforma de su disposición adicional segunda. Sin perjuicio de lo reseñado en el número anterior, puede utilizarse con carácter alternativo simultáneo la vía del artículo 150.2 de la Constitución y en menor medida la del 151, relacionados respectivamente con los apartados 2 y 1 del artículo 60 del Estatuto, para obtener una salida en principio únicamente transitoria hasta que se logre el consenso necesario para tramitar y culminar la reforma constitucional. La decisión política tomada a nivel autonómico en los años posteriores fue promover la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución para insertar en ella un segundo párrafo con este tenor literal. La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas asumida en sus propios estatutos conforme al artículo 149.1 octava de la Constitución se extenderá a la recuperación y a la actualización de su derecho privado y histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales. La iniciativa se aprobó en les Corts Valencianes a comienzos del año 2020 y fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 28 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, con posterioridad, no obtuvo el respaldo político necesario a nivel nacional y, de hecho, llegado febrero de 2024, cuando sí se decidió modificar el artículo 49 de la norma suprema para sustituir la expresión disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales por la expresión personas con discapacidad, tampoco se alcanzó el consenso requerido para llevar a cabo la reforma instada desde les Corts Valencianes. La Consellería de Justicia y Administración Pública, a través de la Dirección General y de la Secretaría Autonómica de Justicia y Autogobierno, ha impulsado, como Departamento del Consell competente en materia de fomento de autogobierno, diferentes medidas para contribuir a difundir y divulgar la importancia de contar con un derecho civil propio, sobre todo mediante la financiación de congresos, jornadas, mesas redondas y publicaciones con el fin de propiciar que la reivindicación siga latente y pueda encontrarse una solución satisfactoria más pronto que tarde. En este sentido, las materias tratadas a lo largo de este ciclo de conferencias y su organización han resultado totalmente pertinentes. En este sentido, creo firmemente, en primer lugar, que el derecho civil valenciano merece ser reconocido como una seña de identidad del pueblo valenciano, no solo por lo que representó durante tantos siglos de historia compartida, sino también por lo que significa como elemento identificador del autogobierno
de una nacionalidad histórica y por lo que puede suponer para la sociedad valenciana disponer de un cuerpo jurídico sólido que genere derechos para la ciudadanía y regule de forma ajustada a nuestro tiempo situaciones que pueden afectarnos en nuestro día a día. Pienso también, en segundo lugar, que no debemos asumir como irrebatible la tesis de la identificación del derecho civil valenciano como la costumbre agraria. La vigente Ley 3 del 2013 de la Generalitat de Contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, con las modificaciones introducidas ulteriormente a través de la Ley 2 del 2019, dotó al sector de una mayor seguridad jurídica, reguló instituciones que hasta ese momento habían tenido únicamente un carácter consuetudinario y prohibió prácticas que venían siendo muy lesivas para los pequeños agricultores. Pero, con ser todo ello importante, reducir el derecho civil valenciano a una sola ley supondría una actitud conformista. Aceptar que en 2006 decidimos potenciar la presencia del derecho civil valenciano en el reformado Estatut para alcanzar como único logro la aprobación de una única norma en un ámbito material muy restringido. Es mucha ya la doctrina publicada a este respecto y les emplazo a realizar nuevas e interesantes aportaciones que contribuyan a mantener vivo el debate. Pero la lealtad institucional y el máximo respeto a las sentencias del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otro modo, no pueden ni deben estar reñidos con la firme defensa de lo propio, de lo nuestro, con la reivindicación del pleno ejercicio efectivo de una competencia exclusiva de la Generalitat, que si quedara constreñida a positivizar usos y costumbres agrarios, se desdibujaría y convertiría en intrascendente el esfuerzo de tantos cuantos pugnaron legítimamente por conseguir un objetivo más ambicioso. La última y tercera consideración que me gustaría compartir con ustedes deriva de la cuestión competencial. Sobre las diferentes lecturas que admite el artículo 149.1, regla octava de la Constitución, la experiencia comparada de otras comunidades autónomas que también disponen de derecho civil foral o especial propio, la posibilidad de entender el derecho civil valenciano quizá como un hecho diferencial, teniendo en cuenta las implicaciones constitucionales que ello conlleva y el concepto de mutación constitucional que tanta literatura jurídica ha generado y tantos ríos de tinta ha vertido a lo largo de los últimos años en el Reino de España. Todas estas cuestiones son de una gran trascendencia para dilucidar sobre el desarrollo de nuestro derecho civil propio. Es seguro, voy concluyendo, que la expresión allí donde existan del artículo 149.1, regla octava de la Constitución, seguirá mereciendo la atención de todos ustedes, porque en torno a ella han girado muchas de las controversias sustanciadas y sobre las que se han debatido en este ciclo de conferencias. Es innegable, asimismo, que del ejercicio competencial llevado a cabo en esta materia por otros territorios pueden extraerse conclusiones del máximo interés, al igual que de las sentencias con las que el Tribunal Constitucional ha resuelto recursos de inconstitucionalidad planteados por sucesivos presidentes de gobierno contra normas civiles de esas otras comunidades autónomas, y también es evidente que los límites entre interpretación y mutación constitucional han estado presentes en no pocos de los artículos doctrinales y de las monografías que se han publicado en torno al derecho civil valenciano. De todo ello quiero extraer esa tercera consideración a la que antes me refería. No estamos ante una cuestión jurídica que admita ni merezca una respuesta simple y, por consiguiente, sobre aquella pregunta que formulaba qué hacer sobre el derecho civil valenciano, ha de ser abordada en toda su complejidad, sin dejar de lado ninguna de sus aristas y sabiendo que la respuesta no puede ya plantearse en los mismos términos que quizás sí eran válidos en 1992,
cuando el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez sobre la cuestión al resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Valenciana de Arrendamientos Históricos entonces vigente. Concluyo agradeciendo a la Real Academia de Cultura Valenciana y a la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación esta amable invitación y les felicito por la iniciativa de organizar estas jornadas y por el importante elenco de ponentes que han participado. Actividades como esta dan sentido a una de las principales misiones que nos competen, la de propiciar la reflexión y el pensamiento crítico para coadyuvar al fomento de un fructífero intercambio de pareceres y a la consecución de aportaciones singularmente valiosas sobre esta seña de identidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, secretario autonómico. Y terminamos tal vez la necesaria revisión, pues tal vez solo pueda conseguirse desde la provocación y tal vez provocarse a legislar. Se me ocurre como otra idea, vaya. Presidente, secretario autonómico, doble secretario trabajador. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, pues damos por clausuradas estas jornadas. Gracias a todos. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Felicidades. Vale, ya hablaré.